No pierdas el tiempo con un diagnóstico. Quítate de mi vista. Esas fueron las palabras que la doctora Sofía Castellanos, con su melena castaña brillante y ojos claros, lanzó con desprecio. Su voz resonó en el pasillo del Hospital Central de Guadalajara, pero, solo unas horas después, en la sala de observación quirúrgica, murmuró con una expresión de incredulidad: ¿Quién demonios eres tú? Fue en el momento en que vio a aquel hombre, a quien consideraba un simple médico general mexicano, realizar una perfecta operación de clipaje de un aneurisma cerebral a punto de romperse. Si te intriga esta historia que causó revuelo en el corazón de Jalisco, suscríbete ahora mismo. Juan Carlos Ramírez, o simplemente Juancho, para sus conocidos más cercanos, se presentó por primera vez en el Hospital Central de Guadalajara a las 7 de la mañana de aquel día. Al cruzar las puertas principales del hospital, el penetrante olor a desinfectante le resultó extraño y al mismo tiempo extrañamente familiar. Era el mismo olor al que se había acostumbrado en el prestigioso hospital de la Ciudad de México, donde había sido una eminencia. Pero aquí, en Guadalajara, era solo un recién llegado, un médico general de 30 años. Se detuvo en la cafetería del hospital y compró un café de olla y un pan dulce. Al recibir el recibo, vio que marcaba 120 pesos. Era un desayuno que equivalía a casi $10 estadounidenses, pero a Juancho no le importó. Después de todo, era parte de su plan. Se sentó en un rincón de la cafetería, sorbiendo su café, y observó el estacionamiento a través del cristal. Los médicos y el personal de enfermería llegaban uno tras otro, la mayoría vestidos con elegantes trajes o uniformes de cirugía. Uno de los autos le llamó especialmente la atención. Un BMW convertible blanco se deslizó suavemente en un espacio de estacionamiento, y la mujer que salió parecía sacada de una revista. Su cabello castaño brillante resplandecía bajo el sol de la mañana, y debía medir al menos 1.75 metros. Llevaba en una mano una taza tamaño grande de una cafetería de prestigio, y caminó hacia la entrada del hospital con aire relajado. Juancho solo pudo mirarla aturdido. A las 9 de la mañana, comenzó la orientación para el nuevo personal. En la sala de reuniones, Juancho se encontró con otros 4 nuevos empleados, 2 enfermeras, un farmacéutico y un administrativo. El personal de recursos humanos los presentó por turno. Cuando llegó el turno de Juancho, habló con la mayor claridad posible. Hola a todos, soy Juan Carlos Ramírez, vengo de la Ciudad de México y trabajaré como médico general. Fue un saludo breve y conciso, pero la respuesta fue fría. Una de las enfermeras asintió levemente, pero los demás simplemente permanecieron inexpresivos. Juancho sintió una extraña sensación en ese momento. ¿Era la sensación de no ser bienvenido? Al terminar la orientación, todos se dispersaron hacia sus respectivos departamentos. Mientras caminaba por el pasillo, 2 enfermeras pasaron charlando, y su conversación llegó a los oídos de Juancho. Otro médico de fuera, ¿no? Últimamente hay muchos, dijo una, y la otra respondió con una risa. Sí, pero al menos trabajan diligentemente. Juancho siguió caminando, fingiendo no haber escuchado, pero sintió un peso en el pecho. Aún así, tenía que soportarlo. ¿Cuántas cosas había sacrificado para llegar hasta aquí? A Juancho se le asignó el tercer piso de las consultas externas. Era una pequeña habitación al final del pasillo, con un escritorio, 2 sillas y una computadora vieja. Por la ventana se veía el estacionamiento trasero del hospital y a lo lejos, la silueta difusa de la Catedral de Guadalajara. Juancho miró por la ventana por un momento y luego se sentó en el escritorio. Encendió la computadora e inició sesión cuando alguien abrió la puerta de golpe sin siquiera tocar. Era la mujer rubia que había visto por la mañana. «¿Es usted el nuevo, verdad?», preguntó ella. Su voz era suave, pero denotaba una especie de escrutinio. Juancho se levantó para saludarla. «Sí, Juan Carlos Ramírez». La mujer extendió la mano y dijo: «Soy Sofía Castellanos. Yo también trabajo como médico general en el segundo piso». Se estrecharon la mano, y la suya estaba fría. Sofía escudriñó a Juancho de arriba a abajo, y luego preguntó: «¿Su español es bueno?». Juancho dudó un momento. Pensó: «¿Qué clase de pregunta es esa?», pero respondió con calma:
Sí, no hay problema. Sofía entonces sonrió, pero esa sonrisa no le pareció sincera por alguna razón. Ah, qué bien. Aquí muchos pacientes tienen acentos muy marcados, dijo Sofía. Juancho asintió, pero por dentro se sintió extraño. Era como si ella ya hubiera asumido que él no hablaría bien español. Sofía dudó un momento, y luego añadió, si tiene alguna duda, no dude en preguntarme. A mí también me costó al principio. Después de decir esto, cerró la puerta y se fue. Juancho volvió a sentarse, pero una sensación de incomodidad no lo abandonaba. Cuando llegó la hora del almuerzo, Juancho bajó al comedor del personal. La cafetería era más grande de lo que esperaba y estaba llena de gente. Llevando una bandeja con un sándwich y una ensalada, buscó un lugar vacío y vio a Sofía a lo lejos. Estaba sentada con otros colegas médicos, riendo y conversando. Era un sándwich de jamón de 90 pesos y aunque el pan estaba un poco seco, le sirvió para llenar el estómago. Mientras comía, escuchó la conversación de la mesa de al lado. La doctora Castellanos es muy popular, ¿verdad?, dijo una enfermera, y la otra asintió. Claro que sí, los pacientes la llaman la reina de los diagnósticos. Juancho no levantó la vista y se concentró en su sándwich. Su mundo no era el de ellos. Aquí, Juancho era simplemente el nuevo médico de fuera. A las 2 de la tarde, recibió a su primer paciente. Era un hombre de unos 60 y tantos años que venía para un chequeo rutinario de su diabetes crónica. Juancho comenzó la consulta con la mayor amabilidad posible. Verificó la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre, y luego escribió una receta. El paciente terminó la consulta sin quejas y le dio las gracias al salir. Juancho sintió un poco de alivio. Al menos los pacientes no parecían discriminarlo. Alrededor de las 4 de la tarde, se encontró con Sofía de nuevo en el pasillo. Ella llevaba varios expedientes y caminaba apresuradamente, pero se detuvo al ver a Juancho. «¿Qué tal el primer día?», preguntó Sofía. Juancho respondió que estaba bien, pero Sofía dudó, como si tuviera algo más que añadir. De repente preguntó, ¿está familiarizado con el sistema de salud mexicano? ¿Cómo facturar el IMSS y todo eso? Juancho dijo que lo había escuchado en la orientación, pero Sofía negó con la cabeza. No, en realidad, es más complicado de lo que parece. Tenga cuidado, si comete un error, puede perjudicar al paciente. Su tono era extraño. No se sabía si era un consejo o una advertencia. A las 6 de la tarde, Juancho se preparó para irse. Mientras esperaba el autobús en la parada frente al hospital, vio el BMW blanco de Sofía salir del estacionamiento. Ella conducía tranquilamente, con gafas de sol, y un bolso de marca descansaba en el asiento del copiloto. Juancho sacó su tarjeta de transporte y subió al autobús. El pasaje costaba 12 pesos, y el autobús tardó unos 30 minutos en llegar a Tlaquepaque. El lugar donde vivía Juancho era un humilde apartamento en el segundo piso de un edificio antiguo, en un barrio de clase trabajadora. Era un estudio de 1,500 pesos a la semana, con una sola habitación que servía de cocina y sala de estar, y un pequeño baño. Juancho dejó su bolso y se dejó caer en la cama. Miró el techo, luego sacó su teléfono y llamó a su madre en la Ciudad de México. «Hola mamá, soy yo. Hoy fue mi primer día en el trabajo». La voz de su madre se escuchó al otro lado de la línea, pero no tan clara como antes. «Juancho, ¿ya comiste?» El Alzheimer estaba progresando poco a poco. Juancho le dijo que había comido bien y que la llamaría pronto, y colgó. Dejó el teléfono y miró por la ventana. Las calles de Tlaquepaque estaban llenas de letreros de negocios locales, y las luces de los restaurantes que preparaban la cena se filtraban. Juancho suspiró suavemente. Si alguien le preguntara cómo había sido su día, ¿qué debería responder? Era difícil decir que había sido discriminado. Nadie había sido descaradamente grosero con él, pero estaba claro que no había sido bienvenido. Esa extraña distancia, el desprecio sutil, las advertencias disfrazadas de amabilidad, nada de eso era nuevo para Juancho. Había experimentado cosas similares en la Ciudad de México, pero aquí era diferente. Aquí era un extranjero, alguien de fuera, un recién llegado. Había un muro invisible creado por la combinación de esas tres cosas. Juancho sintió ese muro, pero no tenía la confianza para derribarlo.
No, ni siquiera quería derribarlo, solo quería trabajar en silencio, ganar dinero y proteger a su familia. Su brillante carrera ya la había dejado atrás, en la Ciudad de México. Aquí, era simplemente un Juan Carlos Ramírez más. A la mañana siguiente, Juancho llegó al hospital 10 minutos antes de lo habitual. Compró el mismo café y pan dulce que el día anterior en la cafetería y se sentó, viendo cómo el auto de Sofía se acercaba por la ventana. Hoy también, ella era relajada, hermosa y llena de confianza. Juancho tomó un sorbo de café y se levantó. Era hora de comenzar otro día. Y aún no sabía que su vida ordinaria estaba a punto de hacerse pedazos. Una semana después, Juancho comenzaba a adaptarse un poco a la vida hospitalaria. La rutina de levantarse a las 7 de la mañana, ducharse rápidamente, desayunar una tostada y luego tomar el autobús al trabajo, ya se había vuelto parte de él. Los pacientes eran en su mayoría amables, y el trabajo en sí no era demasiado difícil. Pero el problema eran sus colegas. Para ser exactos, era Sofía. Ella mostraba una actitud extraña cada vez que trataba con Juancho. Por fuera, fingía amabilidad, pero por dentro, era completamente diferente. Era como si mirara a las personas a través de un frasco de vidrio transparente. Era jueves por la mañana. Juancho estaba revisando un expediente de paciente en su consultorio cuando Sofía abrió la puerta y entró de repente. Llevaba un par de expedientes en la mano y su expresión no era buena. «Doctor Ramírez, ¿podría echarle un vistazo a esto?», preguntó Sofía. Juancho asintió y tomó el expediente. Era el historial de una paciente de unos 50 años que había estado recibiendo tratamiento por gastritis crónica durante varios meses. Juancho revisó el expediente y algo le llamó la atención. La dosis de la medicación parecía un poco excesiva. Esta parte, Juancho comenzó con cautela. La dosis de inhibidor de la bomba de protones parece un poco alta. ¿Ha verificado la función cardíaca de la paciente? Al instante, el rostro de Sofía se endureció. Ella le arrebató el expediente y dijo fríamente, ¿sabe hacer diagnósticos? Sus palabras resonaron en el consultorio. Juancho se quedó sin palabras. Sofía no dijo nada más y salió dando un portazo. Juancho no pudo hacer más que quedarse allí, inmóvil. Algo ardía en su pecho, pero se contuvo. Cuando llegó la hora del almuerzo, Juancho bajó al comedor del personal. El menú de hoy era ensalada de pechuga de pollo a la parrilla, que costaba 180 pesos. Llevando su bandeja, buscó un asiento y vio a Sofía a lo lejos. Estaba sentada con otros 4 colegas médicos. Uno de ellos era Marco, de urgencias. Juancho estaba a punto de ir a otro rincón cuando se detuvo. La voz de Sofía se escuchó claramente. «No, en serio, he visto a tantos pacientes», dijo Sofía, «y viene alguien de la Ciudad de México a decirme que la dosis está mal». La mesa estalló en risas. Juancho se quedó helado, con la bandeja en la mano. Sofía continuó. «¿Le ayudo a conseguir la residencia? Y también a estudiar un poco más de español». Marco, incómodo, se rió y dijo, «Sofía, ¿no crees que eso es un poco fuerte?». Pero Sofía se encogió de hombros. «Es una broma, ¿qué tiene? Además, es la verdad, ¿no? Llega aquí y ni siquiera se adapta bien». Juancho no quiso escuchar más. Se dio la vuelta en silencio y se sentó en un rincón opuesto. Se llevó la ensalada a la boca, pero no sintió ningún sabor. La comida no le pasaba por la garganta y le resultaba difícil incluso respirar. Juancho dejó el tenedor y bebió un sorbo de agua. Sus manos temblaban ligeramente, pero él se esforzó por ignorarlo. Esto no era la primera vez. Había habido incidentes similares en la Ciudad de México. Las palabras hirientes de un profesor en la sala de operaciones, las miradas envidiosas de sus colegas, los comentarios despectivos de los familiares de los pacientes. Juancho lo había soportado todo. Pensó que aquí también podría soportarlo, pero esto era diferente. En la Ciudad de México, al menos había gente que sabía quién era. Había mentores que reconocían su habilidad y colegas que confiaban en él. Pero aquí, nadie sabía, a nadie le importaba, a nadie le interesaba. Era simplemente un médico general más de la Ciudad de México. No, ni siquiera era un médico general más. Para ellos, Juancho era un forastero con un español deficiente, poca experiencia
y sin conocimiento del sistema de salud mexicano. Alrededor de las 2 de la tarde, Juancho regresó a su consultorio. Revisaba su horario de la tarde cuando alguien llamó a la puerta. Se abrió, y Sofía entró con 2 cafés. «Doctor Ramírez», dijo Sofía con una sonrisa brillante. «¿Podría por favor ir a comprarme un café con leche? Hoy tengo demasiados pacientes y no pude salir». Juancho la miró aturdido por un momento. La misma persona que se había burlado de él en el almuerzo, ahora le pedía un favor con una sonrisa. «El mío es grande, sin azúcar», añadió Sofía. «Aquí tiene el dinero». Dejó un billete de 100 pesos sobre el escritorio y salió. Juancho miró el dinero. Un solo billete de 100 pesos yacía sobre el escritorio, y por alguna razón se sentía increíblemente pesado. Juancho recogió lentamente el dinero, y luego se levantó y se dirigió a la cafetería del vestíbulo del hospital. Pidió un café con leche grande a la empleada de la cafetería, recibió el cambio y regresó al tercer piso. Llamó a la puerta del consultorio de Sofía, y ella le recibió el café con una sonrisa radiante. «Gracias, doctor Ramírez. Quédese con el cambio». Juancho se dio la vuelta sin decir «gracias» y salió. Mientras caminaba por el pasillo, Juancho pensó, «¿Por qué no pude negarme? ¿Por qué no pude decir que no con firmeza?» Pero él sabía, no podía causar problemas aquí, era un recién llegado, y Sofía era una veterana que llevaba varios años trabajando en este hospital. Era popular entre los pacientes y tenía buenas relaciones con sus colegas. Si Juancho se hubiera negado, ¿qué habría pasado? Probablemente Sofía habría fingido estar herida y habría ido diciendo a todos lo poco amable, poco cooperativo y poco dispuesto a trabajar en equipo que era Juancho, y la gente se habría puesto del lado de Sofía. Por supuesto, esa noche hubo una cena de compañeros de hospital. Fue organizada por Marco, y habían quedado en cenar en un restaurante italiano cercano. Juancho se enteró de la noticia por un aviso pegado en la estación de enfermería. Había una lista para apuntarse, pero el nombre de Juancho no estaba. No había sido invitado desde el principio. Juancho vio la lista y regresó a su consultorio sin ninguna alteración en su expresión. Era lo que esperaba. Cuando llegó la hora de salir a las 6, vio a sus colegas saliendo juntos, riendo. Sofía llevaba un vestido nuevo, y Marco le hacía bromas a su lado. Juancho los observó a través de la ventana. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, las 3 autos se dividieron y se alejaron, haciéndose más pequeños hasta que desaparecieron. Juancho recogió su bolso y salió del hospital. Mientras esperaba el autobús en la parada, empezó a llover ligeramente. Al subir al autobús y mirar por la ventana, Juancho pensó, «¿Cuánto tiempo más tendré que soportar esto? ¿Hasta cuándo tendré que vivir así?». Pero él sabía la respuesta. Tenía que soportarlo hasta que se viera el final. Los gastos médicos de su madre, la deuda de su padre, la matrícula de su hermana, todo eso pesaba sobre los hombros de Juancho. Si se rendía aquí, todo se derrumbaría. Así que Juancho soportó, apretó los dientes, cerró los puños, se tragó las lágrimas y soportó. Eran pasadas las 7 de la tarde cuando llegó a su apartamento en Tlaquepaque. Juancho compró un sándwich de pollo para llevar en una tienda cercana, que le costó 110 pesos. Subió las escaleras del apartamento, oliendo el aroma grasoso que salía de la bolsa. Abrió la puerta y encendió la luz, y una habitación vacía lo recibió. Juancho se sentó en la cama y desenvolvió el sándwich. Le dio el primer bocado, pero le costó tragarlo. El día entero le estaba ahogando. Sacó su teléfono y llamó a su madre. Sonó varias veces y su padre contestó, «Juancho, tu mamá está durmiendo ahora». La voz de su padre estaba cansada. «Hoy fuimos al hospital y el doctor dijo que le cambiaría un poco la medicación». Juancho dijo que lo sabía. «¿Y tú, papá, estás bien?» Su padre guardó silencio por un momento y luego dijo, «Bueno, ahí la llevamos. No te preocupes por mí». Pero Juancho sabía lo mucho que su padre estaba sufriendo. Colgó y miró el techo. El cielo nocturno de Guadalajara tenía más estrellas que el de la Ciudad de México, pero para Juancho era solo oscuridad. Cerró los ojos. Mañana tenía que ir a trabajar, ver pacientes y soportar las burlas de Sofía. Pero estaba bien, Juancho ya había soportado mucho. Solo tenía que soportar un poco más. Con ese pensamiento,
Juancho se fue a la cama, pero no sabía que el verdadero incidente que pondría a prueba su paciencia estaba a punto de llegar. Viernes por la noche, 6 de la tarde, Juancho se preparaba para irse a casa. Hoy había tenido muchos pacientes, así que había terminado un poco tarde. Estaba organizando los expedientes y apagando la computadora cuando, de repente, escuchó un alboroto en el pasillo. Se escuchaban pasos apresurados y las enfermeras corrían de un lado a otro. Juancho abrió la puerta y salió al pasillo. Escuchó que eran pacientes de la sala de emergencias. Y de repente, todo el hospital se llenó de tensión. 5 pacientes por accidente de tráfico, gritó la jefa de enfermeras. Todos los médicos, bajen a urgencias, por favor. Juancho bajó inmediatamente las escaleras hasta la sala de emergencias del primer piso. Tan pronto como se abrió la puerta, el aire, mezclado con el olor a sangre y desinfectante, le golpeó la nariz. Los pacientes, en camillas, eran trasladados a sus respectivos cubículos, y el personal médico se movía afanosamente. Sofía ya había llegado, llevaba una bata quirúrgica y estaba al lado de un paciente. Marco dirigió la asignación de pacientes. Sofía, cama 3. Juancho, cama 5. Yo me encargaré del paciente más grave. Juancho asintió y se dirigió a la cama número 5. En la cama yacía un joven de unos 20 años, con sangre goteando de su frente. Estaba consciente, pero sus ojos parecían haber perdido el enfoque. Juancho verificó rápidamente sus signos vitales. La presión arterial era de 120/80, normal. El pulso era de 90 latidos por minuto, un poco rápido. La respiración era estable. ¿Cómo se llama?, preguntó Juancho. El paciente respondió con dificultad. Jake. Juancho usó una linterna para verificar la reacción pupilar. Ambas pupilas se contrajeron normalmente, le tocó el cuello y no encontró dolor a la palpación en la columna cervical, y el movimiento de las extremidades era bueno. Una enfermera trajo una gasa ensangrentada y limpió la herida de la frente, que afortunadamente era una laceración superficial. Creo que necesitará puntos, le dijo Juancho a la enfermera. Pero primero, haremos una tomografía. Justo al lado, en la cama 3, Sofía estaba examinando a un paciente de unos 40 años. Mientras Juancho organizaba su propio paciente, sin querer echó un vistazo y vio que Sofía tomaba una decisión rápida. Ella siempre estaba llena de confianza, era rápida y decidida. Era la razón por la que los pacientes la querían. Juancho apartó la mirada y volvió a concentrarse en su paciente. Aproximadamente una hora después, la sala de emergencias se calmó un poco. De los 5 pacientes, 2 habían sido dados de alta después de recibir tratamiento por lesiones menores, y 1 había sido ingresado en traumatología por una fractura. El paciente de Juancho también fue trasladado a la sala de observación después de que los resultados de la tomografía no mostraran nada inusual y solo necesitara puntos. El problema era el paciente de Sofía. Juancho estaba organizando expedientes en la estación de enfermería cuando escuchó a Sofía hablar sobre ese paciente. Un hombre de 42 años. Sufrió un accidente por alcance mientras viajaba en el asiento trasero. Le dijo Sofía a Marco. Se queja de dolor de cabeza y mareos, pero la tomografía no mostró nada inusual. Parece una conmoción cerebral leve, así que lo observaremos durante la noche y lo daremos de alta mañana. Marco asintió. Bien hecho, buen trabajo. Sofía organizó el expediente con una expresión de satisfacción. Juancho, aunque escuchaba su conversación, no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Alrededor de las 10 de la noche, Juancho se estaba cambiando en el vestuario para irse a casa. Había sido un día largo y su cuerpo se sentía pesado. Recogió su bolso y salió, cuando vio a una enfermera corriendo apresuradamente por el pasillo. Algo no andaba bien. Juancho se detuvo y le preguntó a la enfermera, ¿qué pasa? La enfermera respondió jadeando, el paciente de la cama 3, en observación. De repente está vomitando y ha perdido la conciencia. Juancho corrió inmediatamente a la sala de observación. La cama 3 era la del paciente de 40 años que Sofía había atendido. Al lado de la cama ya estaba la enfermera de turno, y el paciente yacía flácido, con los ojos cerrados. Juancho le tomó rápidamente el pulso al paciente.
Estaba disminuido a 50 latidos por minuto y la respiración era irregular. «Verifique las pupilas», le ordenó Juancho a la enfermera. Cuando la enfermera encendió la linterna, la pupila derecha del paciente era notablemente más grande que la izquierda. El corazón de Juancho dio un vuelco. «¿Quién es el médico de turno ahora?», preguntó Juancho. La enfermera respondió: «Es el doctor Marco, pero está atendiendo a otro paciente de urgencias». Juancho dudó un momento. ¿Debería intervenir él o esperar a Marco? Pero la condición del paciente se deterioraba rápidamente. Juancho tomó una decisión. «Pida una resonancia magnética de urgencia, ahora mismo», la enfermera preguntó, sorprendida. «¿Pero si ya se hizo una tomografía esta tarde?», Juancho dijo con firmeza. «Hay una asimetría pupilar. Sospecho de aumento de la presión intracraneal. Rápido». 10 minutos después, el paciente fue trasladado a la sala de resonancia magnética. Juancho llamó directamente al departamento de radiología, explicó la situación y esperó los resultados de la exploración. Mientras estaba sentado en una silla del pasillo, Marco llegó corriendo. «¿Qué pasa?», preguntó Marco. Juancho explicó la situación, y Marco asintió con una expresión grave. «Bien hecho. Tengo que llamar a Sofía». Juancho no dijo nada. 20 minutos después, llegaron los resultados de la resonancia magnética. Era un hematoma subdural. Había una acumulación de sangre entre el cerebro y el cráneo, y su tamaño no era pequeño. Era una hemorragia que no se había visto en la tomografía. Era un caso en el que la cantidad inicial de sangrado era pequeña y no se detectaba, pero aumentaba con el tiempo. Marco llamó inmediatamente a neurocirugía y el paciente fue trasladado a la sala de operaciones de urgencia. Si se hubiera demorado un poco más, el aumento de la presión cerebral podría haber provocado daño cerebral y, en el peor de los casos, la muerte. Alrededor de la 1 de la madrugada, la cirugía terminó con éxito. El neurocirujano salió de la sala de operaciones y dijo: «Afortunadamente, lo encontramos a tiempo y lo extirpamos sin mayores problemas». «¿Quién ordenó la resonancia?», Marco señaló a Juancho. «El doctor Ramírez». El neurocirujano miró a Juancho y asintió. «Buen trabajo. Si hubiéramos tardado un poco más, habría sido peligroso». Juancho inclinó la cabeza humildemente. «Solo hice lo que tenía que hacer». Pero en ese momento, Sofía se acercaba por el pasillo. Marco debió haberla llamado por teléfono. Llevaba una chaqueta sobre su pijama y su rostro estaba completamente desprovisto de maquillaje. Al ver a Juancho, Sofía preguntó: «¿Qué pasa?». Marco explicó la situación. «El paciente que viste esta tarde tenía un hematoma subdural». Juancho lo descubrió. El rostro de Sofía palideció. «Pero en la tomografía», Marco la interrumpió, «a veces no se ve al principio, lo sabes». Sofía se mordió el labio. Su mirada se dirigió a Juancho, mezclando desconcierto y furia. Juancho no evitó su mirada y la sostuvo directamente. Hubo un silencio y el pasillo se llenó de una extraña tensión. Finalmente, Sofía desvió la mirada. «¿Está bien el paciente?», preguntó. Marco respondió: «Sí, la cirugía salió bien, afortunadamente». Sofía no dijo nada más y se dio la vuelta. Su figura se desvaneció por el pasillo y Juancho se quedó allí, exhalando un largo suspiro. 2 de la madrugada. Juancho salió del hospital. El aire nocturno era frío y las calles estaban desiertas. Mientras tomaba un taxi hacia Tlaquepaque, Juancho miró por la ventana. No podía predecir qué resultados tendría el evento de hoy. ¿Sofía lo odiaría aún más? ¿O lo reconocería un poco? Juancho no lo sabía, pero una cosa era segura: había salvado la vida de un paciente. Eso era suficiente. Cuando el taxi se detuvo frente al apartamento, Juancho pagó la tarifa y se bajó del auto. Fueron 250 pesos. Subió las escaleras y abrió la puerta, y solo la oscuridad lo recibió. Juancho se dejó caer en la cama sin encender la luz. Tan pronto como cerró los ojos, cayó en un sueño profundo, pero la expresión de Sofía seguía rondando su mente. Lunes por la mañana, Juancho llegó al hospital 30 minutos antes de lo habitual. Aunque había descansado bien durante el fin de semana, una parte de su mente se sentía pesada.
Sabía qué tipo de repercusiones tendría lo ocurrido el viernes por la noche. Tan pronto como entró en el vestíbulo del hospital, el ambiente era inusual. Las enfermeras susurraban y lo miraban de reojo, y un médico que pasaba lo saludó con un asentimiento incómodo. Se estaba corriendo algún tipo de rumor. Mientras compraba café en la cafetería, escuchó a 2 enfermeras que estaban delante de él conversar. Así que la doctora Castellanos pasó por alto algo el viernes por la noche. Y el médico de la Ciudad de México lo descubrió, ¿no? Dijo una en voz baja, y la otra respondió, sí, lo escuché. El paciente estuvo a punto de morir. Algo de hematoma subdural, creo. Juancho fingió no escuchar, pagó su café y se dirigió a su asiento. Pero sus oídos seguían captando la conversación. La doctora Castellanos debe estar de muy mal humor. Su orgullo debe estar por los suelos. A las 9 de la mañana, recibió un aviso de una reunión en la oficina del director del hospital. Nervioso, Juancho llamó a la puerta de la oficina del director en el 3er piso, y una voz desde adentro le dijo que entrara. Cuando abrió la puerta, el director David García estaba sentado detrás de su escritorio, y Sofía estaba de pie a su lado. Su rostro estaba pálido, y sus labios, apretados. Marco también estaba allí, en un rincón, con una expresión seria. «Siéntese, doctor Ramírez», dijo el director. Juancho se sentó, y el director examinó los papeles que tenía sobre el escritorio. «He recibido un informe sobre lo ocurrido el viernes por la noche. Uno de los pacientes del accidente de tráfico tuvo que someterse a una cirugía de emergencia por un hematoma subdural». Juancho asintió. El director miró a Sofía y preguntó, «Doctora Castellanos, ¿cuál fue el resultado de la tomografía inicial durante su consulta?» Sofía aclaró su voz y respondió, «No hubo hallazgos anormales. Lo diagnostiqué como una conmoción cerebral leve». El director volvió a preguntar, «Entonces, ¿por qué la condición del paciente empeoró en cuestión de horas?» Sofía se quedó sin palabras por un momento. Sus manos temblaban ligeramente. Finalmente, abrió la boca. «Es posible que la hemorragia inicial fuera pequeña y no se detectara en la tomografía. Fue un caso en el que el sangrado aumentó con el tiempo». El director asintió y miró a Juancho. «Doctor Ramírez, ¿cómo lo descubrió?» Juancho respondió con la mayor calma posible. «Verifiqué la reacción pupilar y el tamaño de las pupilas era diferente. La derecha era notablemente más grande que la izquierda y el reflejo a la luz era más lento. Sospeché de aumento de la presión intracraneal y ordené una resonancia magnética de inmediato». El director asintió con una expresión de satisfacción. «Buen juicio». El doctor Morales, de neurocirugía, también lo elogió. Dijo que si se hubiera tardado un poco más, el paciente habría estado en peligro. Juancho respondió humildemente, «Solo hice lo que tenía que hacer». En ese momento, Sofía interrumpió. «Señor director, yo también verifiqué las pupilas. Estaban normales en la consulta inicial». Había un claro tono de defensa en su voz. El director volvió a mirar los papeles y dijo, «El expediente no tiene registro de un examen pupilar». El rostro de Sofía palideció aún más. «Debí haber olvidado registrarlo, pero sí lo verifiqué». Se hizo un silencio. El director suspiró y dijo, «Doctora Castellanos, el registro en el expediente es fundamental para un médico. Por favor, preste más atención en el futuro». Al salir de la reunión, Sofía arrastró a Juancho a un rincón del pasillo. Su agarre era firme y sus ojos estaban fríos. «¿Quién demonios se cree que es?», preguntó Sofía en voz baja. Juancho se desconcertó. «¿A qué se refiere?». Sofía lo interrumpió. «¿Está decidido a avergonzarme? ¿A hacerme parecer incompetente delante del director?». Juancho negó con la cabeza. «Esa no era mi intención. Solo que el paciente…». Sofía se rió con desprecio. «Paciente, no me haga reír. Usted me usó para quedar bien aquí, ¿no?». Juancho no pudo soportarlo más. «No, doctora Castellanos, solo salvé a un paciente». Su voz fue firme por primera vez. «Solo corregí un diagnóstico que usted pasó por alto». El rostro de Sofía se puso rojo. «Pasé por alto, al principio no se vio en la tomografía», Juancho respondió en voz baja. «Por eso debió haberlo observado con más atención. Las reacciones pupilares deben verificarse cada hora». Sofía no tuvo nada más que decir,
Lo miró fijamente y luego se dio la vuelta. El sonido de sus tacones resonó bruscamente en el pasillo. Ese mediodía, el ambiente en el comedor del personal era extraño. Cuando Juancho pasó con su bandeja, la gente dejó de hablar y luego reanudó sus conversaciones. Juancho se sentó en un rincón y comió su ensalada, escuchando a Sofía hablar con sus colegas en la otra mesa. «En serio, no lo entiendo», dijo Sofía. «He visto a tantos pacientes y viene alguien de fuera a decirme lo que tengo que hacer». Un colega dijo con cautela: «Pero el paciente sobrevivió, Sofía». Sofía respondió bruscamente: «Eso fue pura suerte». Juancho no quiso escuchar más. Se levantó de su asiento. No había comido ni la mitad de su ensalada, pero había perdido el apetito. Dejó la bandeja en el área de devolución y regresó a su consultorio, donde Marco lo esperaba en el pasillo. «Juancho, un momento», llamó Marco. Cuando Juancho se detuvo, Marco se acercó. «El viernes lo hiciste muy bien. En serio», dijo Marco con voz sincera. «No te tomes a pecho lo de Sofía. Ella es muy orgullosa por naturaleza». Juancho sonrió con tristeza. «Está bien». Aproximadamente 2 semanas después, ocurrió otro incidente. Una paciente de 65 años llegó a la sala de emergencias quejándose de dolor abdominal, y Sofía y Marco la examinaron juntos. La paciente dijo que había tenido acidez y náuseas durante 2 días, y que había vomitado esa mañana. Sofía le palpó el abdomen y ordenó análisis de sangre. Después de ver los resultados, consultó con Marco. «Parece una gastritis aguda. Creo que deberíamos recetarle un supresor de ácido y ordenarle ayuno». Marco estuvo de acuerdo. «Sí, observémosla durante un par de días». Esa tarde, Juancho, durante su ronda, vio a la paciente por casualidad. Pasaba por el pasillo de la habitación cuando vio a la paciente acurrucada en la cama, gimiendo. Juancho se detuvo y entró en la habitación. «¿Está bien, señora?». La paciente respondió con dificultad: «Me duele mucho el estómago». Juancho revisó el expediente. Estaba el diagnóstico de Sofía, pero algo andaba mal. Juancho le pidió permiso a la paciente y le palpó el abdomen de nuevo. Cuando presionó la parte inferior derecha del abdomen, la paciente gritó. Los dedos de Juancho se detuvieron y él retiró lentamente la mano. Había rebote, era un síntoma en el que el dolor empeoraba al retirar la mano. Una alarma sonó en la cabeza de Juancho. Esto no era una simple gastritis, era un signo de peritonitis. Juancho llamó inmediatamente a la enfermera. «Vuelva a tomar los signos vitales de la paciente y llame al cirujano de guardia». La enfermera preguntó, sorprendida: «Pero la doctora Castellanos dijo que era gastritis». Juancho dijo con firmeza: «Sospecho de peritonitis». Rápido. 30 minutos después, llegó el cirujano. Examinó a la paciente y ordenó una tomografía computarizada de inmediato, y los resultados fueron impactantes. Era una úlcera gástrica perforada, un agujero en la pared del estómago, y el contenido gástrico se filtraba a la cavidad abdominal. Si se hubiera demorado un poco más, podría haber provocado sepsis, una situación peligrosa. La paciente fue trasladada inmediatamente a la sala de operaciones de urgencia, y la cirugía comenzó en 1 hora. Mientras la cirugía se llevaba a cabo, Juancho estaba sentado en una silla del pasillo. Su mente estaba confusa. Había corregido otro diagnóstico erróneo de Sofía. ¿Qué pasaría esta vez? ¿Qué diría Sofía? ¿Cómo reaccionaría el hospital? Juancho suspiró. Solo quería salvar a los pacientes. ¿Por qué se estaba volviendo tan complicado? La puerta de la sala de operaciones se abrió y salió el cirujano. «La cirugía ha terminado con éxito. Suturamos la perforación y realizamos un lavado de la cavidad abdominal». El cirujano miró a Juancho y dijo: «Usted lo descubrió, ¿verdad, doctor Ramírez? Buen trabajo. Si se hubiera demorado un poco más, habría sido muy peligroso». Juancho inclinó la cabeza. «Qué alivio». El cirujano añadió: «Pero el diagnóstico inicial fue gastritis aguda. Parece que pasaron por alto los signos de peritonitis». Juancho no respondió. Esa noche, se convocó otra reunión en la oficina del director del hospital. Esta vez, no solo Sofía, sino también Marco estaban presentes. El rostro del director estaba mucho más grave que antes. «Esta es la segunda vez», dijo el director. «En 2 semanas,
Ha habido 2 diagnósticos erróneos importantes. Afortunadamente, el doctor Ramírez los corrigió, pero si no hubiera sido así, 2 pacientes habrían estado en peligro. Sofía tenía la cabeza baja, y Marco tenía una expresión incómoda. El director miró a Sofía y dijo: «Doctora Castellanos, usted es una excelente médica, pero últimamente ha habido problemas en su trabajo. ¿Hay algún problema personal?». Sofía negó con la cabeza. «No, señor director, debí haber sido más cuidadosa». Su voz temblaba. El director suspiró. «Reúnase con el equipo de gestión de calidad médica esta semana, y por el momento, por favor, trabaje con otro médico para los pacientes graves». Al salir de la reunión, Sofía ni siquiera miró a Juancho. Se fue por el pasillo con la cabeza baja y su figura parecía un poco desolada. Juancho se quedó allí, mirándola. No sintió una sensación de victoria. En cambio, sintió un peso en el corazón. No era así como quería que fueran las cosas. Solo quería trabajar en silencio. Pero la situación se estaba volviendo cada vez más complicada. Juancho suspiró suavemente y regresó a su consultorio. Pero no sabía que todo esto era solo el comienzo de un verdadero cambio. Había pasado una semana. El ambiente en el hospital era extrañamente animado, y circulaba el rumor de que llegaría un invitado importante. Se decía que un magnate inmobiliario, uno de los más importantes de Guadalajara, vendría a recibir atención médica. Alrededor de las 10 de la mañana, 2 sedanes de lujo se detuvieron frente a la entrada principal del hospital, y los guardias de seguridad, vestidos de traje, salieron primero. Entre ellos, apareció un hombre de unos 55 años. Su traje gris le quedaba perfecto, y su rostro estaba lleno de cansancio. El director del hospital salió personalmente al vestíbulo para recibirlo. «Presidente del Valle, bienvenido», dijo el director David, extendiendo la mano, y el hombre, llamado Santiago, extendió la suya débilmente. «Últimamente me duele mucho la cabeza», dijo su voz cansada. El director lo acompañó a una sala de consulta especial, y tan pronto como salieron del ascensor, Sofía ya estaba esperando. Hoy estaba vestida de manera aún más pulcra de lo habitual, y su sonrisa era perfecta. «La doctora Castellanos estará a cargo», presentó el director. «Es una de las mejores médicas de nuestro hospital». Sofía inclinó la cabeza con elegancia. «Es un placer atenderlo, presidente». El presidente Santiago del Valle la miró con ojos cansados y asintió. «Llevo 3 semanas con dolor de cabeza. He ido a otros 3 hospitales, y todos me dijeron que era estrés». Sofía respondió con una expresión de confianza. «No se preocupe, lo revisaremos a fondo». Una vez en el consultorio, Sofía comenzó la anamnesis de manera sistemática. «¿Tiene algún otro síntoma además del dolor de cabeza?». El presidente Santiago del Valle respondió: «A veces me mareo, y por la mañana me siento mal del estómago». Sofía asintió y tomó notas. También realizó un examen neurológico exhaustivo. La presión arterial era de 138/85, un poco alta, y el pulso era normal. Verificó los resultados del análisis de sangre, y todos los valores estaban dentro del rango normal. «Presidente, ¿está usted estresado?», preguntó Sofía suavemente. El presidente Santiago del Valle sonrió un poco. «Tengo mucho trabajo, sí. Últimamente, se han acumulado varios proyectos». Sofía dijo con voz segura: «Parece una cefalea tensional. La causa es el estrés y la sobrecarga de trabajo. Necesita mucho descanso y le recetaré analgésicos para el dolor de cabeza». El presidente Santiago del Valle mostró una expresión de alivio. «Entonces no es nada grave». Sofía sonrió y respondió: «No, no tiene de qué preocuparse». Fue cuando el presidente Santiago del Valle salió al pasillo después de la consulta. Juancho, por casualidad, venía caminando en dirección opuesta. Mientras pasaban uno al lado del otro, la mirada de Juancho se detuvo en la forma de andar del presidente. Algo andaba mal. Su centro de gravedad se balanceaba ligeramente al caminar. Para una persona común, habría sido difícil notarlo, pero los ojos de Juancho no lo pasaron por alto. Se detuvo y se dio la vuelta. El presidente Santiago del Valle se dirigía al ascensor, ligeramente asistido por su guardaespaldas. Una alarma sonó en la cabeza de Juancho. 3 semanas de dolor de cabeza, mareos, náuseas y problemas de equilibrio.
Esto no eran solo síntomas de una cefalea tensional. Juancho se dirigió rápidamente al consultorio de Sofía. Llamó a la puerta, y Sofía la abrió con una expresión alegre, pero su rostro se endureció tan pronto como vio a Juancho. ¿Qué pasa? Su voz era fría. Es sobre el paciente que acaba de salir. Juancho comenzó con cautela. ¿Le han hecho una angioresonancia magnética cerebral? La expresión de Sofía se volvió helada. ¿Otra vez empieza? Juancho se desconcertó. No, es que al caminar, su equilibrio. Sofía lo interrumpió. Le hice una prueba de equilibrio. Estaba normal. Todos los análisis de sangre también estaban normales. Supongo que en la Ciudad de México le hacen resonancias magnéticas hasta por una cefalea tensional, ¿no? Su tono era de burla. Juancho no dijo nada más. Sofía cerró la puerta, y Juancho se quedó solo en el pasillo, pero la inquietud no desaparecía. Mentalmente, Juancho repasó los síntomas una y otra vez. 3 semanas de dolor de cabeza persistente, náuseas matutinas, mareos y un ligero problema de equilibrio. Todo eso apuntaba a 2 enfermedades intracraneales. En particular, no se podía descartar la posibilidad de un aneurisma cerebral o un tumor. Juancho tomó una decisión. Esto no podía pasarse por alto. Juancho se dirigió directamente a la oficina del director del hospital. Cuando le dijo a la secretaria que era urgente, el director le indicó que entrara. ¿Qué pasa, doctor Ramírez?, preguntó el director David. Juancho explicó con la mayor calma posible. Es sobre la consulta del presidente Santiago del Valle. Creo que necesita un examen de vasos sanguíneos cerebrales. La expresión del director se volvió seria. La doctora Castellanos lo diagnosticó con cefalea tensional, ¿no? Juancho respondió. Los síntomas no parecen tan simples. También hay signos de problemas de equilibrio. El director pensó por un momento y luego preguntó. Doctor Ramírez, ¿está seguro? Juancho respondió sin dudarlo. Sí. Al menos, se necesita un diagnóstico de exclusión. El director suspiró. De acuerdo. Usted se hace responsable y realiza las pruebas. Pero si no sale nada, la confianza del presidente Santiago del Valle en nosotros se verá afectada. ¿Está de acuerdo? Juancho asintió. Asumo el riesgo. El director levantó el teléfono y contactó a la secretaria del presidente Santiago del Valle. 1 hora después, el presidente Santiago del Valle regresó al hospital. Esta vez, su expresión no era buena. ¿Por qué se necesitan exámenes adicionales?, preguntó con voz incómoda. El director explicó cortésmente. Es por si acaso, presidente. Otro médico de nuestro hospital cree que se necesitan algunas verificaciones adicionales. El presidente Santiago del Valle miró su reloj y suspiró. Estoy ocupado. ¿Esto es realmente necesario? Juancho se adelantó y dijo. Presidente, por favor, confíe en mí. Solo serán 30 minutos. Mientras se realizaba la resonancia magnética en la sala, Juancho esperó afuera. Sofía también había llegado en algún momento y miró a Juancho y dijo, ¿qué cree que saldrá esta vez? ¿Un tumor cerebral? ¿O un aneurisma? Su voz contenía burla. Juancho no respondió. Solo miraba la puerta de la sala de examen. Aproximadamente 20 minutos después, el radiólogo hizo una señal frente al monitor. Juancho y Sofía entraron al mismo tiempo. En la pantalla apareció una imagen del cerebro. El radiólogo señaló una parte con el ratón. Miren aquí. Su voz temblaba. Hay un aneurisma en la arteria comunicante anterior. El corazón de Juancho dio un vuelco. En la pantalla, el vaso sanguíneo se veía claramente hinchado como un globo. El radiólogo lo midió con un instrumento de medición. Mide 7 milímetros. Y luego encendió una imagen desde otro ángulo. La forma es irregular. El riesgo de ruptura es bastante alto. El rostro de Sofía palideció. Dio un paso atrás y miró la pantalla. Sus labios temblaban. El radiólogo añadió, con este tamaño y ubicación, no sería inusual que se rompiera en cualquier momento. Si se rompe, la tasa de mortalidad supera el 80%. Juancho respiró hondo. Su juicio había sido correcto, pero no se alegró. En cambio, sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué habría pasado si no se hubiera dado cuenta? El presidente Santiago del Valle habría ido a casa, habría pasado un día normal y de repente se habría desplomado. Y así,
El director entró apresuradamente. ¿Qué pasó? El radiólogo le mostró la pantalla y explicó, y el rostro del director también se endureció seriamente. Contacte a neurocirugía de inmediato. Es una emergencia. El director miró a Juancho y dijo, Doctor Ramírez, lo descubrió muy bien. Estuvo a punto de ser muy peligroso. Juancho solo asintió con la cabeza. Su mirada se dirigió a Sofía, que estaba en un rincón. Estaba apoyada contra la pared, con la cabeza baja, y sus hombros temblaban ligeramente. Una hora después, en la sala de reuniones del hospital, se reunieron 2 neurocirujanos. El presidente Santiago del Valle y su familia también estaban presentes, y el ambiente era denso. El doctor Morales, neurocirujano, levantó la película de rayos X y explicó, la ubicación del aneurisma es muy complicada. Está en la región de la arteria comunicante anterior, por lo que el acceso no es fácil. Además, hay muchos vasos sanguíneos importantes alrededor, lo que aumenta el riesgo de la cirugía. El otro especialista también asintió. Si falla, podría quedar en un estado de muerte cerebral. La esposa del presidente Santiago del Valle preguntó con voz temblorosa. Entonces, ¿qué hacemos? Si no se opera, el doctor Morales respondió con gravedad. El riesgo de ruptura es demasiado alto. Si no se hace, no sabemos cuándo se romperá. Y si se rompe, se quedó sin palabras. La sala de reuniones se sumió en el silencio. El presidente Santiago del Valle preguntó con el rostro pálido, ¿cuál es la probabilidad de éxito? El doctor Morales respondió con cautela, alrededor del 70%, pero siempre hay riesgo de complicaciones. En ese momento, Juancho abrió la boca en voz baja. ¿Han considerado el abordaje pterional? Las miradas de la sala de reuniones se dirigieron simultáneamente a Juancho. El doctor Morales preguntó, ¿abordaje pterional? Juancho explicó, es un método de abordaje a través del hueso temporal, eficaz para aneurismas en la región de la arteria comunicante anterior. Es una técnica muy utilizada en Johns Hopkins. La mirada del doctor Morales cambió. Johns Hopkins, doctor Ramírez, ¿usted estuvo allí? Juancho asintió. Sí, aprendí allí. La sala de reuniones se agitó. El director miró a Juancho y preguntó, Doctor Ramírez, ¿podría hacerlo usted mismo? Juancho dudó un momento. Hacía mucho tiempo, no había tocado un bisturí desde que dejó la Ciudad de México. Pero sus manos recordaban. Juancho asintió lentamente. Lo intentaré. El presidente Santiago del Valle miró a Juancho directamente y preguntó, ¿podemos confiar en usted, doctor? Juancho miró directamente a los ojos del presidente y respondió, haré todo lo posible. Cuando salió al pasillo, Sofía estaba apoyada en una columna. Cuando Juancho estaba a punto de pasar, ella preguntó en voz baja, ¿quién demonios es usted? Ya no había hostilidad en su voz, solo confusión y curiosidad. Juancho se detuvo y se dio la vuelta, solo un médico. Sofía negó con la cabeza, no, usted es diferente. Juancho no respondió y siguió caminando. Mañana todo se revelaría. A la mañana siguiente, a las 7, Juancho se puso una bata quirúrgica en el vestuario de la sala de operaciones. Su reflejo en el espejo le resultó extraño. No recordaba cuánto tiempo hacía que no se ponía un uniforme de cirugía. Mientras se lavaba las manos, Juancho respiró lentamente. Su corazón latía rápidamente, pero sus manos estaban sorprendentemente firmes. Su cuerpo recordaba esos movimientos que había hecho cientos de veces. Cuando se abrió la puerta de la sala de operaciones y Juancho entró, las enfermeras giraron la cabeza al unísono. Al parecer, la noticia ya se había extendido. El hecho de que un médico mexicano, conocido solo como un médico general, fuera a realizar una cirugía de aneurisma cerebral. En la mesa de operaciones, el presidente Santiago del Valle yacía anestesiado, y el anestesiólogo revisaba los monitores. El doctor Morales y otro neurocirujano ya estaban esperando, y sus expresiones parecían dudar. ¿Está listo?, preguntó el doctor Morales. Juancho asintió y se colocó junto a la mesa de operaciones. La enfermera le puso los guantes, y al ponerse en la posición del cirujano, una extraña sensación lo envolvió. Era como volver a casa. Juancho tomó el bisturí.
La sensación fría y firme en su mano era vívida. Comenzaremos. La voz de Juancho era tranquila. En la sala de observación se reunieron varias personas del personal médico, incluido el director del hospital. Sofía también estaba allí, con el rostro pálido, mirando a través del cristal. Marco estaba a su lado y le preguntó en voz baja: ¿Estás bien? Sofía no respondió. Solo miraba a Juancho dentro de la sala de operaciones. Las manos de Juancho comenzaron a moverse. El proceso de incisión del cuero cabelludo y la exposición del hueso temporal fue tan preciso como la creación de una obra de arte. Sus manos no temblaron en absoluto al perforar el cráneo con el taladro. El doctor Morales, que observaba a un lado, murmuró en voz baja: «Su destreza manual es inusual». El otro especialista también asintió: «Es muy difícil acceder desde ese ángulo». Cuando se abrió la duramadre, la superficie del cerebro quedó expuesta. Juancho ajustó el microscopio y lentamente obtuvo una vista clara. Los vasos sanguíneos se entrelazaban complejamente entre el tejido cerebral y en lo profundo estaba el aneurisma problemático. Juancho usó microinstrumentos para navegar con cuidado alrededor de los vasos sanguíneos. Era un trabajo en el que no se permitía ni un milímetro de error. Un movimiento equivocado podría provocar una hemorragia masiva y el paciente podría quedar en estado de muerte cerebral en ese mismo instante. Las personas en la sala de observación apenas podían respirar. Las manos de Sofía agarraban fuertemente la barandilla, tanto que las marcas de sus uñas se clavaban en su palma. En la pantalla, las manos de Juancho se movían suavemente, como bailando. La forma en que disecaba un vaso sanguíneo a la vez y abría lentamente el camino hacia el aneurisma era casi misteriosa. 2 horas después, Juancho finalmente llegó al aneurisma. «Lo veo», dijo en voz baja. En la pantalla del microscopio apareció el vaso sanguíneo hinchado como un globo, y su pared delgada parecía tan precaria que podría estallar en cualquier momento. Juancho tomó el clip. Ahora era el momento más crucial. Tenía que clipar el cuello del aneurisma con precisión. Si el ángulo era incluso ligeramente incorrecto, podría romperse o quedar ocluido de manera incompleta. «Tenga cuidado», dijo el doctor Morales con voz tensa. Juancho no respondió. Concentró todos sus nervios en las yemas de sus dedos y acercó lentamente el clip al aneurisma. En la sala de observación, alguien gimió suavemente. Estaban tan tensos que no podían respirar correctamente. Las manos de Juancho se detuvieron, y luego, muy lenta y precisamente, el clip mordió el cuello del aneurisma. Se escuchó un chasquido. «Perfecto», dijo el doctor Morales con admiración. «El ángulo es exacto. La oclusión del flujo sanguíneo es perfecta». Juancho volvió a verificar. La sangre que iba al aneurisma estaba completamente bloqueada, y todos los vasos sanguíneos normales circundantes estaban vivos. Fue un éxito, pero aún no había terminado. Juancho retiró con cuidado los instrumentos y verificó la hemostasia. Ni una gota de sangre se filtró. 3 horas después, Juancho terminó la última sutura. Fin de la cirugía. Su voz seguía siendo tranquila, pero su espalda estaba empapada en sudor. Al quitarse los guantes, sus manos temblaban ligeramente. Era una reacción a la liberación de la tensión. El doctor Morales se acercó y le estrechó la mano. «Increíble, doctor Ramírez, una cirugía verdaderamente fantástica». El otro especialista también aplaudió. Todas las enfermeras de la sala de operaciones también aplaudieron. La puerta de la sala de observación se abrió y la gente salió. El director fue el primero en acercarse y le dio una palmada en el hombro a Juancho. «Doctor Ramírez, es usted un médico verdaderamente excepcional». Los familiares del presidente Santiago del Valle también le dieron las gracias, con lágrimas en los ojos. Pero la mirada de Juancho se dirigió a Sofía, que estaba al fondo. Ella lo miraba con una expresión aturdida, y sus ojos estaban rojos e hinchados. Cuando el presidente Santiago del Valle se despertó de la anestesia en la sala de recuperación, lo primero que hizo fue mover los dedos. Era una prueba de que no había daño neurológico. Juancho realizó un examen neurológico sencillo y todas las reacciones fueron normales. «Presidente, la cirugía ha terminado con éxito», dijo Juancho. El presidente Santiago del Valle sonrió débilmente y respondió:
Gracias, doctor. Me ha salvado la vida. Esa tarde se celebró una conferencia de prensa provisional en la oficina del director del hospital. Dado que el presidente Santiago del Valle era una figura tan conocida, la atención de los medios se centró en ello. El director subió al estrado y anunció: «Hoy, en nuestro hospital, se llevó a cabo con éxito una cirugía de aneurisma cerebral. El cirujano principal fue el doctor Juan Carlos Ramírez». Los flashes de las cámaras estallaron y los periodistas murmuraron. El director continuó diciendo: «El doctor Juan Carlos Ramírez completó su formación como neurocirujano en la Facultad de Medicina Johns Hopkins y ha publicado 3 artículos como autor principal en revistas médicas de renombre mundial». Sofía, que estaba en la parte trasera de la sala de reuniones, se tambaleó. Marco la sujetó rápidamente. La declaración del director continuó: «Además, el doctor Ramírez fue jefe de neurocirugía en la Ciudad de México durante 5 años y ha sido reconocido por su sobresaliente habilidad en el campo de las enfermedades cerebrovasculares. Es un honor para nuestro hospital contar con un médico tan excelente». Los periodistas hicieron una avalancha de preguntas y Juancho subió al estrado para responder brevemente. Al salir de la conferencia de prensa y llegar al pasillo, sus colegas médicos rodearon a Juancho. «¿En serio? No lo sabía», dijo un médico. «¿Que era de Johns Hopkins?», otro médico exclamó. «¿Por qué lo estuvo ocultando todo este tiempo?». Juancho sonrió con tristeza. «No lo oculté, simplemente no sentí la necesidad de decirlo». La gente se rió, pero la expresión de Juancho no era alegre. Al atardecer, Juancho subió a la azotea. El atardecer de Guadalajara teñía el cielo de rojo, y a lo lejos se veía el horizonte de la ciudad. Juancho se apoyó en la barandilla y respiró hondo. El día de hoy parecía un sueño. De nuevo, había estado en la sala de operaciones, había sostenido un bisturí y había salvado a un paciente. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, pero al mismo tiempo, una sensación de vacío lo invadió. Ahora todo había sido revelado. Ya no era el Juan Carlos Ramírez más. «Así que aquí estaba usted». Una voz se escuchó desde atrás. Se dio la vuelta y vio a Sofía de pie. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban hinchados y rojos. Juancho no dijo nada. Sofía se acercó lentamente y se apoyó en la barandilla. Hubo un largo silencio. El atardecer se volvía más oscuro, y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una por una. «¿Por qué?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «¿Por qué no lo dijo desde el principio?». Juancho respondió suavemente. «¿Habría cambiado algo si lo hubiera dicho?». Sofía negó con la cabeza. «No, no es eso». Se quedó sin palabras. Juancho se dio la vuelta y la miró directamente. «Usted me vio como un médico más de la Ciudad de México, ¿no? Alguien con un español deficiente, poca experiencia y mucho por aprender. ¿Me habría creído si le hubiera dicho algo?». Las lágrimas rodaron por los ojos de Sofía. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho, fui tan arrogante». Juancho suspiró. «Está bien, ya no quiero disculpas». Su voz no era ni fría ni cálida, era simplemente tranquila. Sofía bajó la cabeza y se secó las lágrimas. ¿Por qué vino aquí? Con sus habilidades, podría haber ido a cualquier parte. Juancho volvió a mirar el atardecer. «Tuve mis razones personales, pero no es importante». Sofía quiso preguntar más, pero al ver la expresión de Juancho, cerró la boca. De nuevo, estaban en silencio. El atardecer había desaparecido por completo, y la noche había llegado. Juancho fue el primero en darse la vuelta. «Entremos, hace frío». Sofía asintió. Ambos caminaron hacia la puerta de la azotea, uno al lado del otro, pero la distancia entre ellos seguía pareciendo inmensa. Había pasado una semana. El ambiente en el hospital había cambiado por completo. Las miradas de la gente hacia Juancho eran diferentes, y cada vez que se encontraban en el pasillo, lo saludaban con respeto. Las enfermeras lo miraban con admiración, y sus colegas médicos le pedían consejos sobre las consultas. Pero Juancho seguía siendo silencioso. Mantuvo su rutina de llegar al trabajo a las 7 de la mañana, atender a los pacientes en silencio y salir a las 6 de la tarde. Lo que había cambiado era la actitud de la gente. Su vida seguía siendo ordinaria. Sofía estaba evitando a Juancho. Si se encontraban en el pasillo, bajaba la cabeza y pasaba.
y en las reuniones se esforzaba por no mirarlo a los ojos. Su rostro siempre estaba lleno de cansancio, y no se veía ni rastro de su antigua confianza. Los colegas murmuraban: «Sofía parece muy afectada. Claro, su orgullo debe estar herido». Juancho escuchaba esos rumores, pero no decía nada. Era un jueves por la tarde. Juancho estaba organizando los expedientes de los pacientes cuando decidió tomar un breve descanso y subió a la azotea del hospital. Abrió la puerta y vio que alguien ya estaba allí. Era Sofía. Estaba apoyada en la barandilla, mirando el centro de Guadalajara, y al escuchar los pasos de Juancho, se sobresaltó y se dio la vuelta. Hubo un silencio incómodo. Juancho fue el primero en hablar. «Parece que la interrumpí. Me iré». «No», dijo Sofía rápidamente. «Está bien, quédese». Se quedó sin palabras. Juancho dudó un momento y luego caminó hacia la barandilla opuesta. Había unos pocos metros entre ellos y solo el viento soplaba entre ellos. Durante mucho tiempo, nadie dijo nada. A lo lejos se escuchaban las bocinas de los automóviles y las gaviotas volaban en el cielo. «Lo siento», dijo Sofía en voz baja. Juancho no respondió. Sofía continuó: «Lo siento mucho. Las cosas que le dije, las cosas que hice, no hay excusa». Su voz temblaba. Juancho seguía mirando la ciudad. «Ya pasó», dijo con calma. Sofía negó con la cabeza. No ha pasado. ¿Cuánto debió sufrir por mis palabras? Qué arrogante fui». Juancho se dio la vuelta lentamente y la miró. «¿Por qué? ¿Por qué me odiaba tanto?» Sofía apretó la barandilla. No lo odiaba. Tenía miedo. Juancho ladeó la cabeza. «¿Miedo?» Sofía sonrió con tristeza. «Miedo de que usted revelara mis deficiencias. Miedo de que todos supieran que yo realmente no tenía talento». Juancho la miró en silencio. Sofía continuó: «Toda mi vida me han juzgado por mi apariencia. Escuchaba mucho que era bonita, pero no tanto que era talentosa. Fue lo mismo en la facultad de medicina, en la residencia y ahora». Había un viejo dolor en su voz. «La gente piensa que soy popular entre los pacientes solo por ser bonita. Si mi diagnóstico es correcto, si mi tratamiento es apropiado, piensan que fue por suerte o porque alguien me ayudó». Por primera vez, Juancho sintió que veía otro lado de Sofía. Ella continuó: «Así que cuando usted llegó, me sentí aún más insegura. Pensé que si venía alguien talentoso, mi puesto se vería amenazado. Y como venía de la Ciudad de México, para ser honesta, pensé que sería fácil menospreciarlo». Ella bajó la cabeza. «Estoy tan avergonzada. Me di cuenta de lo llena de prejuicios que era». Juancho suspiró. «No es solo usted, doctora. Todos eran parecidos». Sofía levantó la cabeza y lo miró. «Pero yo fui la peor, ¿no? Le pedí que me trajera café y lo ignoré públicamente». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me odio. Siento que no soy digna ni como médica ni como persona». Juancho se acercó y se paró junto a la barandilla. «No», dijo en voz baja, «usted es una buena médica. Los pacientes no la quieren solo por su apariencia. Es por su calidez, su amabilidad, esas cosas». Sofía lo miró, sorprendida. Juancho continuó: «Todos cometemos errores. Yo también cometí innumerables errores en la Ciudad de México. Lo importante es aprender de esos errores». Sofía se secó las lágrimas. «¿Cómo puede ser tan generoso? Después de todo lo que le hice». Juancho sonrió con tristeza. «No soy generoso. Para ser honesto, estaba enojado, triste y me sentía injustamente tratado. Por la noche, cuando estaba solo, apretaba los puños y rechinaba los dientes». Su voz bajó. «Pero tenía que aguantar. No podía causar problemas aquí». «¿Por qué?», preguntó Sofía. «¿Por qué tuvo que aguantar tanto? Con sus habilidades, podría haber ido a cualquier parte». Juancho dudó un momento y luego abrió la boca. «Por mi familia». Sofía esperó en silencio sus palabras. Juancho habló lentamente. «En la Ciudad de México, mi padre tenía un negocio que fracasó. Tenía una deuda de unos 8 millones de pesos. Sofía jadeó suavemente. «Además, mi madre fue diagnosticada con Alzheimer. Estaba en una etapa temprana, pero empeoraba gradualmente. Mi hermana estaba en la universidad y la matrícula era de 400,000 pesos al año». La voz de Juancho tembló. «Yo era jefe de neurocirugía en la Ciudad de México. El salario era bueno, pero no era suficiente.
Tenía que pagar la deuda de mi padre, los gastos médicos de mi madre y la matrícula de mi hermana. Sofía escuchó en silencio. Juancho continuó. Fue entonces cuando me di cuenta de que el salario de un médico en Guadalajara era 2 o 3 veces mayor que en la Ciudad de México. Así que decidí empezar de nuevo, abandonar mi carrera, mi orgullo y vivir solo para mi familia. Sus ojos se enrojecieron. Vine aquí con solo mi licencia de médico general. Obtener de nuevo la licencia de neurocirujano llevaría mucho tiempo y dinero. Pensé que solo tenía que trabajar en silencio y ganar dinero. Las lágrimas rodaron por los ojos de Sofía. Y yo, Juancho negó con la cabeza. No es su culpa, doctora. Fui yo quien lo ocultó. Si hubiera sido honesto, podría haber sido diferente. Pero solo quería vivir una vida normal. No necesitaba una carrera brillante, ni quería ser reconocido. Solo quería proteger a mi familia. Sofía se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudieron, y se escuchó el sonido de un sollozo ahogado. Juancho la miró. Luego sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo ofreció. Sofía lo tomó y se secó las lágrimas. Después de mucho tiempo, abrió la boca. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Juancho sonrió suavemente. Ya está haciendo suficiente. Con solo cuidar bien a sus pacientes. No, dijo Sofía negando con la cabeza. Lo digo en serio. ¿Qué debo hacer? Juancho pensó por un momento y luego dijo, entonces, ¿quiere aprender de mí? Sofía abrió mucho los ojos. ¿Aprender? Juancho asintió. Usted tiene las cualidades para ser una buena médica, solo necesita un poco más de meticulosidad. ¿Qué le parece si estudiamos juntos la forma de ver a los pacientes y de interpretar los síntomas? Una chispa de esperanza apareció en el rostro de Sofía. ¿En serio? ¿Me enseñaría a alguien como yo? Juancho sonrió. ¿A alguien como usted? Sí, un médico apasionado, que ama a sus pacientes y que quiere mejorar. Por supuesto. Sofía sonrió sinceramente por primera vez. Gracias. Muchísimas gracias. Juancho también sonrió. De nada, ambos aprenderemos. Ambos se apoyaron en la barandilla, uno al lado del otro. El atardecer teñía Guadalajara y el viento soplaba suavemente. Sofía preguntó en voz baja, ¿cómo está su familia ahora? Juancho respondió, mi madre está mucho mejor con la medicación. El progreso de sus síntomas se ha ralentizado mucho. Mi padre está pagando las deudas poco a poco. Mi hermana se gradúa el próximo año. Su voz denotaba alivio. Realmente fue lo mejor venir aquí. Fue difícil, pero no me arrepiento. Sofía asintió. Es usted una persona verdaderamente admirable, como médico, como familiar y como persona. Juancho se rió con timidez. Exagera. Sofía dijo con seriedad. No, lo digo en serio. Y dudó por un momento y luego dijo, creo que no solo aprenderé medicina de usted, también humildad, paciencia y verdadera habilidad. Juancho, en lugar de responder, solo sonrió. Ambos se quedaron en la azotea hasta que el sol se puso. No hubo muchas palabras, pero el silencio fue cómodo. Los malentendidos se habían disipado. La verdad había salido a la luz y un nuevo comienzo se vislumbraba. Juancho pensó, tal vez todo este sufrimiento era necesario. Si no nos hubiéramos herido, no habríamos podido entendernos. Y no sabía que esto era solo el comienzo del verdadero cambio. Habían pasado 6 meses. Las estaciones en Guadalajara habían cambiado de verano a otoño, y las hojas de los árboles frente al hospital comenzaban a tornarse amarillas. La vida de Juancho también estaba cambiando poco a poco. Seguía llegando al trabajo a las 7 de la mañana y tomando el autobús, pero ahora almorzaba con sus colegas y ocasionalmente asistía a cenas de equipo. El cambio más grande, sin embargo, fue su relación con Sofía. Un jueves por la tarde, todo el personal médico se reunió en la sala de conferencias del hospital. Era el día de la conferencia de casos. Juancho y Sofía estaban de pie juntos en el estrado, y en la pantalla aparecía un complejo expediente de paciente. Paciente masculino de 58 años. Comenzó Sofía su presentación. Acudió a nosotros quejándose de dolor de cabeza y disminución de la visión durante 3 meses. Su voz estaba llena de confianza, pero ya no era arrogante como antes. Juancho continuó explicando. En los exámenes iniciales se descubrió un tumor hipofisario, y la doctora Castellanos
Detectó con precisión los signos de compresión del nervio óptico. Sofía pasó a la siguiente diapositiva. Consultamos con el doctor Ramírez y procedimos con una cirugía transesfenoidal endoscópica, extirpando completamente el tumor. Estallaron aplausos entre el público. El trabajo en equipo de ambos era ahora famoso en el hospital. Al terminar la presentación y regresar a sus asientos, Marco se acercó. «Ustedes dos son una combinación fantástica», dijo con una sonrisa. «Cualquiera diría que han trabajado juntos durante años». Sofía miró a Juancho y sonrió. «Es porque encontré un buen maestro». Juancho también sonrió y respondió. «Ambos aprendemos el uno del otro». El director del hospital, que observaba su conversación, mostró una expresión de satisfacción. Cuando llegó la hora del almuerzo, Juancho y Sofía bajaron juntos a la cafetería del hospital. Ya era una escena natural en su vida diaria. «¿Qué va a comer hoy?», preguntó Sofía. Juancho miró el menú y respondió. «Una ensalada de salmón estaría bien». Sofía asintió. «Yo también tomaré lo mismo. Hoy invito yo». Juancho se negó, pero Sofía insistió. «Si pienso en todo el dinero que le cobré por los cafés, esto es lo menos que puedo hacer». Sentados en la mesa, mientras comían, Sofía preguntó con cautela. «Juancho, ¿cómo está su madre últimamente?». El rostro de Juancho se iluminó. «Está mucho mejor. El nuevo tratamiento le está funcionando muy bien y el progreso de los síntomas se ha ralentizado mucho». Sofía se alegró sinceramente y dijo, «¡Qué alivio! ¿Y su hermana?». Juancho sonrió. «Se gradúa el próximo mes y ya consiguió trabajo». Sofía aplaudió. «Felicidades, me alegro mucho por ella». Juancho dejó el tenedor y miró a Sofía. «Es gracias a usted, doctora». Sofía negó con la cabeza. «¿Qué hice yo?». Juancho dijo con seriedad. «Hizo mucho. Soy mucho más feliz ahora que hace 6 meses. Y eso es porque usted cambió». Los ojos de Sofía se humedecieron. «Yo también. Siento que me he convertido en una verdadera médica gracias a usted». Después de terminar la comida y regresar al consultorio, Juancho recordó la transformación de Sofía. Hace 6 meses, ella usaba vestidos llamativos y conducía un BMW. Pero ahora, usaba blusas sencillas y jeans, y viajaba en autobús. En lugar de preocuparse por su apariencia, dedicaba tiempo a leer libros de medicina, y en lugar de competir con sus colegas, se esforzaba por aprender junto a ellos. El cambio fue lento, pero definitivo. Alrededor de las 5 de la tarde, Juancho llamó a la puerta del consultorio de Sofía. «Adelante». Se escuchó la voz de Sofía. Abrió la puerta y vio que ella estaba escribiendo algo diligentemente en su escritorio. «¿Está ocupada?», preguntó Juancho. Sofía levantó la cabeza y sonrió. «No, estoy bien». «¿Qué pasa?». Juancho se acercó y vio en el escritorio un cuaderno lleno de escritos en coreano. «¿Qué es esto?», preguntó Juancho, sorprendido. Sofía sonrió con timidez y respondió, «Estoy estudiando coreano». Juancho tomó el cuaderno. Frases básicas como «hola», «gracias», «lo siento» estaban escritas repetidamente, y la pronunciación incluso estaba anotada en inglés. Juancho preguntó con voz emocionada, «¿Por qué está aprendiendo coreano?». Sofía respondió, «Para leer los artículos médicos de su país». Cuando Juancho puso una expresión de desconcierto, Sofía explicó, «La comunidad médica coreana ha avanzado mucho últimamente, ¿sabe? Especialmente muchos artículos de neurocirugía no se traducen al inglés, así que quise leerlos yo misma». Juancho hojeó el cuaderno lentamente. El esfuerzo de Sofía se reflejaba claramente. «Esto no debió ser fácil». Sofía sonrió. «No es nada comparado con las dificultades que usted pasó». Juancho dejó el cuaderno y miró a Sofía directamente. «Es usted realmente increíble, doctora». Sofía negó con la cabeza. «No, disfruto aprendiendo. La medicina me ha vuelto a parecer interesante gracias a usted». Juancho sintió una emoción cálida. Era una escena impensable hace solo 6 meses. La persona que lo había despreciado ahora estaba aprendiendo coreano. Cuando llegó la hora de salir, ambos salieron juntos del hospital. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Sofía preguntó, «¿Tiene planes para esta noche?». Juancho negó con la cabeza. «No». «¿Por qué?». Sofía sugirió, «¿Cenamos juntos? Conozco un restaurante de comida coreana. Pensé que quizás le gustaría comer algo de su país».
Juancho sonrió. Me encantaría. ¿Un restaurante coreano? ¿Dónde? El lugar que Sofía indicó era un pequeño restaurante coreano en Tlaquepaque. Estaba a 5 minutos a pie del apartamento de Juancho. Al abrir la puerta del restaurante, el aroma a kimchi jjigae le golpeó la nariz. Soy cliente habitual aquí, dijo Sofía. Desde hace 2 meses vengo cada fin de semana, como comida coreana, y aprendo algo de coreano de la dueña. Juancho puso una expresión de incredulidad. ¿En serio? La dueña del restaurante vio a Sofía y la saludó con alegría. Sofía, ¿regresaste? Sofía respondió en un coreano torpe. Sí, Ajuma. Hoy traje a un amigo. La dueña miró a Juancho sorprendida. Oh, es coreano. ¿De dónde viene? Juancho sonrió y respondió. Vengo de Seúl. La dueña, encantada, los condujo a una mesa. Ambos se sentaron y pidieron kimchi jjigae y jeyuk bokeum. Mientras la comida llegaba, Juancho preguntó, «Sofía, usted ha cambiado mucho, ¿no?» Sofía sonrió con tristeza. «No cambié. Siento que encontré mi lugar. Hace 6 meses, solo era una cáscara vacía, brillante por fuera». Juancho negó con la cabeza. «No. En ese entonces usted también era una buena persona, solo que se había perdido». Sofía miró a Juancho y dijo, «Usted me ayudó a encontrar el camino». Llegó el kimchi jjigae, y ambos tomaron sus cucharas. Sofía tomó una cucharada y se la llevó a la boca, abriendo mucho los ojos. «Pica». Juancho sonrió y le ofreció agua. «Coma despacio». Sofía bebió agua y luego sonrió. «Aún así, está delicioso. La comida coreana es de alguna manera reconfortante». Juancho también sonrió y asintió. «Es el sabor de casa». Después de terminar la comida y salir, el sol se había puesto por completo, y las luces de la calle estaban encendidas. Las calles de Tlaquepaque estaban llenas de letreros coreanos, y los deliciosos aromas de los restaurantes que preparaban la cena flotaban en el aire. Sofía caminó lentamente y dijo, «Esto parece Corea. Me sorprendió la primera vez que vine». Juancho miró a su alrededor y respondió, «Yo también me sentí muy reconfortado viviendo aquí. Es como mi hogar». Sofía se detuvo y se dio la vuelta para mirar a Juancho. «Juancho», dijo con seriedad, «¿recuerda lo que le dije en ese entonces, sobre ayudarle a obtener la residencia?» Juancho sonrió y asintió. «Lo recuerdo. ¿Cómo podría olvidarlo?» Sofía sonrió con tristeza. «Fui tan arrogante en ese momento. Me muero de vergüenza cuando lo pienso ahora». Juancho le dio una suave palmada en el hombro. «Ya pasó». Sofía volvió a decir, «Pero ahora, creo que tengo mucho que aprender de usted, no cómo obtener la residencia, sino cómo ser un verdadero médico». Juancho negó con la cabeza. «No, ambos aprendemos el uno del otro. Yo también he aprendido mucho de usted». Sofía ladeó la cabeza. «¿De mí? ¿Qué ha aprendido?» Juancho pensó por un momento y luego respondió, «Valor, el valor de cambiar, el valor de reconocer los propios errores y volver a empezar. Yo sé lo difícil que es eso». Las lágrimas se asomaron a los ojos de Sofía. «Gracias. Muchísimas gracias». Juancho sonrió. «Yo también». Ambos comenzaron a caminar de nuevo. La estación de Tlaquepaque se acercaba y se escuchaban los sonidos de la gente que iba y venía. Sofía preguntó en voz baja, «¿Somos buenos amigos?» Juancho asintió. «Por supuesto, los mejores colegas y amigos». Cuando llegaron frente a la estación, Sofía se dio la vuelta para mirar a Juancho. «Bueno, nos despedimos aquí. Hoy me lo pasé muy bien». Juancho también sonrió y respondió, «Yo también. Vaya con cuidado». Sofía caminó unos pasos, luego se dio la vuelta y exclamó, «¡Juancho!». Juancho se detuvo y la miró. Sofía sonrió alegremente y dijo en coreano, «Gamsahamnida, gracias». La pronunciación era torpe, pero se sentía sincera. Juancho también agitó la mano y sonrió. Juancho observó a Sofía bajar las escaleras y desaparecer de su vista, y luego caminó lentamente hacia su apartamento. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, y las calles estaban llenas de cálidas luces. Juancho pensó, ¿se habría imaginado hace 6 meses que se haría amigo de la persona que lo había despreciado, que comerían juntos y que se apoyarían mutuamente? Abrió la puerta de su apartamento y se sentó en la cama. Sacó su teléfono
y llamó a su madre en la Ciudad de México por videollamada. El rostro de su madre apareció en la pantalla, luciendo mucho más brillante que antes. «Juancho», dijo su madre con una sonrisa, «¿estás bien?». Juancho también sonrió y respondió, «Sí, mamá, estoy bien, realmente bien». Su madre preguntó, contenta, «¿Cómo es la vida allí?». Juancho miró por la ventana y respondió, «Bien, mamá, ahora está realmente bien». Después de terminar la llamada, Juancho miró el techo. Había pasado un año desde que llegó a Guadalajara. Muchas cosas habían sucedido durante ese tiempo, momentos de desprecio, discriminación e injusticia, pero todo eso había creado este momento. Había encontrado un verdadero amigo, y ambos estaban aprendiendo y creciendo juntos. Juancho sonrió. Tal vez éramos espejos el uno del otro. Las personas heridas se curaban mutuamente, y los prejuicios se transformaron en comprensión, el odio en respeto. Y eso, de verdad, fue un milagro.